La neurociencia determina que necesitas 27 minutos para volver tu mente al lugar donde estaba antes de la interrupción. Imagínense, weón, cuántas interrupciones ahora, weón. Bueno, el mar. Eso es lo que es el punto de reboteo que dejé en mi mente. ¿Cuáles son las estructuras del mar? ¿Cómo? ¿El mar tiene estructuras? Si es una pura masa de agua, uniformemente distribuida. Por favor, ¿de qué hablamos? Claro que tiene estructuras. Porque si bien materialmente todo es agua, desde comienzo a fin, desde la superficie al fondo, no es la materialidad, y nótese, porque ese ya es un principio ontológico del universo entero, nadie se escapa de ese principio, por eso que es el principio fundacional y fundamental de la nociología y la epistemología. No es la materialidad la que determina la estructura de una cosa, sino que es su funcionalidad, es su proceso, en el fondo. El mar es agua con sales. Materialmente, arriba, abajo, en todas direcciones. Lo cual llevaría a pensar que es homogéneo, pero no es homogéneo, porque dentro del mar, y precisamente debido a su vastedad e inmensidad, funciona básicamente de tres maneras distintas. Olas, mareas y corrientes. Y dentro de las corrientes, las locales y las oceánicas. En el fondo, tres grandes estructuras que una a su vez tiene dos subestructuras. Pero no son estructuras materiales, son estructuras procesales, de fluir literalmente, ya que hablamos del mar. La ola es un fenómeno netamente superficial. De los 10 a 12 kilómetros de profundidad en sus partes máximas que tiene el mar, las olas a lo más son de 20, 30 metros, cuando hablamos de maremoto o tsunami, que son 20 metros en comparación con 12, 13 y según algunos 14 kilómetros de profundidad. Hay más profundidad, ojo, nótese el hecho simbólico, hay más profundidad en el mar que altura en la superficie. El punto más alto es el Everest y es de solamente 8.860 metros. En cambio el mar tiene más de 12 kilómetros de profundidad. Eso ya nos dice algo. Bueno, las olas, ¿cómo se comportan? ¿O qué son? Son ondas. Y como ondas están muy perfectamente estudiadas por la electricidad. Porque son literalmente ondas sinusoidales, que obedecen a todas las leyes de la electrodinámica. Tienen amplitud de onda, longitud de onda, por lo tanto tienen potencia, porque son transmisión de energía a través de un medio, que es la definición más básica de onda. Entonces, como explicaba el otro día, la sociedad también se comporta como una onda de energía a través de un medio. Y le son aplicables todas las leyes de la electricidad, por lo tanto la sociedad en estricto rigor es totalmente predecible. Y alguien debe saberlo, porque si yo lo sé, alguien más debe saberlo.
porque yo me demoré un cierto tiempo en entenderlo. Precisamente de tanto oír a mi padre, que es instructor de electromecánica, yo dije, ¿y qué pasa si la sociedad es así? Y ahí me aterró la idea. Y por eso que no seguí desarrollándola en ese tiempo, los años 90. Porque decía, si a la sociedad le son aplicables las leyes de la electrodinámica, eso convierte a la sociedad en un cuerpo totalmente predecible. Como totalmente predecible, es el funcionamiento de una malla o circuito eléctrico. Y a su vez, la sociedad compuesta, como sistema energético eléctrico en este caso, como muchos circuitos interconectados entre sí de distinta funcionalidad, como existe el de baja tensión para alimentar las casas y el de alta tensión para alimentar a las empresas, por ejemplo. Entonces, la teoría sistémica, que dicho sea de paso, empecé a aprenderla leyendo a Ortega, pero terminé entendiéndola más cabalmente con el viejo Maturana, me llevó en definitiva a percibir eso. La sociedad como sistema se comporta igual que el sistema eléctrico. Entonces, si hay mucha energía y si hay energía precisamente del tipo armónico, se quema. Ya eso es lo que llamamos 18 de octubre. Una subida de tensión instantánea, producto de la sumatoria de las distintas tensiones armónicas que se producen por efecto del mal diseño del sistema eléctrico en su conjunto, en su totalidad. Por lo tanto, hay que cambiar el diseño, hacer protecciones, ampliar las capacidades, regular. ¿Y qué se hizo durante toda la dictadura? Desregular. Simple. Un sistema, y sobre todo un sistema altamente complejo, debe tener una regulación altamente compleja, a la altura de, subrayo el concepto orteguiano, a la altura de los tiempos. Eso es lo importante. El resto, no, el resto vale callampa. Cuando estaba investigando el tema de las salmoneras, porque dicho sea de paso, Escalona, que pretende liderar nuevamente la concertación y entrar en negociación con su viejo amigo Longueira en la asamblea, o sea, en la convención convencional. Fue senador por Chiloé y la 10ª región en el momento en que las salmoneras destrozan socioambientalmente dicha región. ¿Qué hizo él por salvar a sus electores, a su región? Nada. Simplemente les dio permiso a las empresas para hacer lo que quisieran. Y de paso se cagó un montón de gente. No solamente de su región, de todas partes. Como, porque tan solo fue uno más en su lista, a mi abuelo. De eso hablaré otro. Entonces, tenemos que atender que la estructura básica de la realidad funciona en estos tres ámbitos: superficial, intermedio y profundo. Y que el más importante no es el superficial. No por nada la palabra superficial tiene toda una connotación emotiva negativa. O sea, cuando a ti te dicen, no, es que tú eres superficial, es casi un insulto. O intelectualmente es un insulto intelectual. O sea, que a un pensador, a un filósofo como yo me digan, no, es que tú eres superficial, es que
¿qué onda? ¿Cachai? En realidad tú eres superficial porque no te das cuenta de la profundidad de los pensamientos que te estoy diciendo. Pero la otra persona lo dice a uno, lo lanza como si fuera un insulto, cuando en realidad solo se está insultando a sí mismo. Cosa distinta es que si yo tratase a otra persona de superficial, porque verdaderamente esa otra persona es superficial, porque yo estoy hablando desde la profundidad y hacia la profundidad, desechando precisamente lo superficial. ¿Por qué? Por las relaciones que hay entre esta diferenciación estructural procesal. La ola no modifica, no incide en la corriente, porque la corriente es profunda. La... ¿Cómo se llama? Pero la corriente tampoco influye en la ola, porque la ola es con independencia. Son otros fenómenos los que crean y regulan el proceso de las olas. Básicamente, ¿cómo se llama? El viento, que depende tanto de la rotación, un hecho profundo, un hecho aún más profundo que la profundidad de la corriente marina y el sol, que produce el viento, que es el que en el fondo agita el agua produciendo estas ondas. Entonces, pero digamos, estos fenómenos o procesos extremos del mar no se tocan, pero entre medio hay otro, que es el de las mareas, y que influye otra cosa, que en este caso es la posición relativa de la luna. Porque ahí la fuerza o energía que interviene es la gravitatoria. Entonces, cuando se aplica o se intenta analizar y categorizar mentalmente el fenómeno del 18 de octubre y todo lo que ha venido después, es interesante cómo se le cataloga como ola. Y yo estoy de acuerdo con ello. Y obviamente es un fenómeno superficial que no incide en el fondo, porque el fondo es la corriente, y que va y viene, con una longitud de onda que es la duración en el tiempo.